La verdadera riqueza de un país se puede estimar echando un vistazo a su diversidad biológica y apreciando los paisajes únicos que resguardan sus tesoros más valiosos. Recorrer las diversas regiones de México es una invitación al asombro, a contemplar su exuberante vegetación, admirar su abundante variedad de formas de vida, descubrir ecosistemas irrepetibles y lugares mágicos. Protegerlos es una necesidad, un desafío y una obligación. Las áreas naturales protegidas son ambientes originales que no han sido alterados significativamente por la actividad humana. Preservan la diversidad biológica y los ecosistemas. Resguardan la fauna, la flora y los paisajes naturales. Son sitios de recreación, educación y de investigación científica. Brindan beneficios a los pobladores que viven en los alrededores, a la región, al país y al planeta. Cuidar estos espacios es fundamental. Los primeros ejemplos formales de conservación en México datan del siglo XIX. En 1876 se decretó la protección del Desierto de los Leones, al suroeste de la Ciudad de México. El objetivo, cuidar 14 manantiales que en ese entonces abastecían de agua a la capital del país. Pero fue en 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se definió por primera vez el concepto de propiedad como una función social, estableciéndose regulaciones y limitaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación. Bajo esta figura se reconoce al Desierto de los Leones como el primer parque nacional. Las áreas naturales protegidas federales nacen con decreto presidencial. La primera es justamente en 1917 el Desierto de los Leones. A raíz de eso empiezan a incrementar hasta llegar a hoy en día, que tenemos en el 2016, que tenemos 177 áreas naturales protegidas. Las 177 áreas naturales protegidas se clasifican según su categoría de manejo. 41 son reservas de la biosfera. Representan la mayor superficie acumulada con más de 12 millones de hectáreas. 66 son parques nacionales, 5 monumentos naturales, 8 áreas de protección de los recursos naturales, 39 áreas de protección de flora y fauna y 18 santuarios. Están divididas en superficie terrestre, aguas continentales y marítimas que abarcan más de 20 millones de hectáreas, y superficie marina con casi 5 millones. Juntas suman 25.6 millones de hectáreas, que equivalen al 12.1% de la superficie nacional. El 10.6% de la superficie terrestre del país es área natural protegida de carácter federal, y el 1.5% de la superficie, nuestra superficie marina, es área natural protegida. Pero el objetivo es más ambicioso. En el Protocolo de Nagoya, firmado en el 2010, México se comprometió a lograr que el 17% de la superficie terrestre y aguas continentales y marítimas y el 10% de la superficie marina sean áreas naturales protegidas. Es que podamos alcanzar esos objetivos para el 2018. Entonces, prácticamente tenemos un gran compromiso porque en estos años tenemos que duplicar el total de superficie que tenemos en área natural protegida federal. Tenemos hoy en día 25.6 millones, tenemos que alcanzar prácticamente 64.8 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas. Entonces, tenemos un reto importante.
Una de las reservas de la biosfera más representativas del centro del país es la de la mariposa monarca. En México tenemos la fortuna de que viene a hibernar la mariposa monarca después de su ruta migratoria que pasa prácticamente viene desde Canadá, cruza más de 4,000 kilómetros, viene desde Canadá, cruza todo Estados Unidos y viene a hibernar a los santuarios que están en la reserva de la biosfera mariposa monarca. Esta reserva que comparte el Estado de México y el Estado de Michoacán y, por ejemplo, ahí el propósito principal de la reserva es justamente poder cuidar la parte y la superficie donde llega a hibernar la mariposa. La protección de este sitio inició hace 3 décadas. El 9 de octubre de 1986 se decretó la primera reserva especial de la biosfera mariposa monarca, con 16,110 hectáreas. 14 años después, en el año 2000, se decretó la reserva de la biosfera mariposa monarca, con una superficie de 56,259 hectáreas. La monarca es como esta especie que nos permite mantener estos bosques, pero estos bosques son reservorios fundamentales de agua. O sea, son estos bosques en los que los mayores productores de agua para el Valle de México. Entonces estamos hablando de que de aquí se abastece el 70%. Entre todas las áreas protegidas que te comento, el 70% del agua que es consumida en el Valle de México. Y el Valle de México, pues estamos en esta región en donde está el 44% de la población total del país. En estos 30 años de trabajos de conservación se ha integrado a los habitantes de las comunidades en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. De hecho, económicamente es donde más lo hemos estado viendo porque tenemos ingresos al menos en 4 meses, pero sí tenemos empleo 4 meses y en esos 4 meses pues tenemos el sustento de nuestras familias. Es muy importante valorarlas, cuidarlas, porque pues dependemos nosotros de una fuente de empleo con este santuario. En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura designó a esta reserva Patrimonio de la Humanidad. Conservar un área natural protegida no significa prohibir el aprovechamiento de sus recursos, sino que invita a hacer un uso responsable de ellos. Para que nazca un área natural protegida, lo primero que se hace es tener un estudio previo justificativo, que es un documento muy serio, amplio, donde se considera toda la riqueza en cuanto a la biodiversidad que está ahí representada, los ecosistemas que están de cierta forma ahí representados, y buscar que tengamos todos los ecosistemas que tenemos en el país que de cierta forma estén representados en nuestras áreas naturales protegidas de carácter federal. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente marca una división en las áreas naturales protegidas para identificar y delimitar el territorio que las conforma y las actividades que están permitidas y aquellas que no lo están. Se dividen en zonas núcleo y en zonas de amortiguamiento. Las zonas núcleo, constituidas por los ecosistemas mejor conservados, se deben preservar a mediano y largo plazo. En estos lugares está limitada y en ocasiones prohibida cualquier actividad que los altere. Lo contrario ocurre en las zonas de amortiguamiento, las que fungen como espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno. En ellas se permite el aprovechamiento de los recursos, aunque con un enfoque sustentable, como en Calakmul. Por ejemplo, tenemos más de 2 millones de personas que viven dentro de las áreas naturales protegidas y hemos trabajado con ellos para desarrollar alternativas productivas sustentables, como lo es la miel, por ejemplo, y hay ejemplos de zonas incluso donde se exporta a varios países. Calakmul, que es un sitio además patrimonio mixto de la humanidad. Calakmul, en el sureste mexicano, es un área protegida desde mayo de 1989.
Es la reserva tropical más grande de México y la segunda en América Latina. Su extensión y riqueza natural se reflejan en sus selvas bajas, medianas y altas, pequeñas praderas, áreas abiertas de acahuales y bosques, un espacio generoso, hogar de una gran diversidad de especies. Los habitantes de la región han encontrado fórmulas para disponer de manera sustentable de todo lo que les ofrece el entorno y evitar que sus actividades pongan en riesgo la reserva que los alberga. Técnicamente la miel se produce de manera tecnificada en el centro del país y nosotros lo hacemos de manera artesanal. Todavía vamos a la montaña caminando, no tenemos tanta tecnología, las cajas son muy rudimentarias, no usamos ningún tratamiento químico para cuidar y curar a las abejas. Son 41 las reservas de la biosfera con más de 12 millones de hectáreas, las que están catalogadas como áreas naturales protegidas. Los 66 parques nacionales decretados como zonas protegidas se encuentran a lo largo y ancho del territorio mexicano. El corredor Iztaccíhuatl-Popocatépetl fue declarado área natural protegida en 1935. Es una zona de una impresionante belleza paisajística, que destaca por la presencia de dos de los volcanes más altos de México. Resguarda los bosques, la flora y la fauna, así como las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a los valles de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Esta es una de las maravillas naturales más imponentes del mundo, una atracción turística de gran riqueza ecológica. El Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, fue decretado Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980. Sus paredes, que llegan a medir hasta 1000 metros de altura, están formadas por roca caliza con una antigüedad de más de 130 millones de años. Es el hábitat de más de 1,700 especies. 34 de ellas son endémicas. Como estos parques nacionales, hay otros 66. Todos en total tienen una superficie protegida de 1,411,319 hectáreas. Con la figura de monumentos naturales, nuestro país incluye 5 áreas protegidas. En el norte del país se encuentra el Cerro de la Silla, símbolo de identidad en Nuevo León. Este lugar forma parte de la Sierra Madre Oriental, una de las principales fuentes de recarga de los acuíferos que abastecen a los asentamientos urbanos de Monterrey, la capital. También está el río Bravo del Norte, que desde 1848 ha servido de frontera natural entre México y Estados Unidos
desde El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta el Golfo de México. Al sur de la República Mexicana, en Chiapas, está Bonampak, un sitio arqueológico maya en el corazón de la selva lacandona. Destaca por sus edificios y murales que se han conservado desde hace más de 1300 años. La zona arqueológica de Yagul está en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Ahí concurren manifestaciones de las culturas zapoteca y mixteca, así como evidencias arqueológicas, entre las que destacan cuevas, pinturas rupestres y conjuntos de arquitectura prehispánica de tipo monumental, funeral, habitacional y defensivo. Yaxchilán es otro monumento natural, un asentamiento de la cultura maya en la cuenca del Usumacinta, en Chiapas. Representa el apogeo de esa civilización. Además de la belleza de su arquitectura, en este sitio se conservan 124 textos mayas elaborados durante el periodo clásico tardío, entre los años 600 y 800 de nuestra era. El torrente impetuoso que se desliza entre la verde vegetación con un inagotable sonido acuático hace de las cascadas de Agua Azul, en el estado de Chiapas, uno de los lugares más espectaculares e inolvidables de México. El vertiginoso río Azul, color que le dan las sales de carbonatos que lleva disueltas, desciende del lecho calizo en escalones formando las cascadas que en algunos sitios crean albercas naturales. Un sitio de una belleza escénica inigualable. Decretado área de protección de la flora y la fauna, título que obliga a conservar su vegetación semiacuática, bosques tropicales y de encino. Animales como el jaguar y la guacamaya roja, y numerosas especies que forman parte de este increíble ecosistema. La misma categoría comparte la zona del Nevado de Toluca, en el Estado de México. Aquí se erige el Zinantécatl, un volcán extinto, el cuarto más alto de México, coronado en su cráter por las lagunas del Sol y la Luna. Era distinguido como parque nacional, pero precisamente este 2016 se convirtió en un área de protección de flora y fauna. El objetivo es conseguir la recuperación de sus ecosistemas y garantizar su sustentabilidad. La zona protegida tiene una extensión de 51,000 hectáreas en las que se pueden observar inmensos bosques de pinos, encinos y pastizales. Su importancia radica en los servicios ambientales que brinda para el desarrollo de las comunidades que habitan la zona y su capacidad de captación de agua para abastecer a más de 50 municipios de las cuencas Lerma, Balsas y Valle de México. El norte del país también acoge áreas de protección de flora y fauna, como Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Las islas del Golfo de California, y los médanos de Samalayuca, en Chihuahua. Los santuarios son paraísos naturales de inigualable belleza. Su flora y fauna constituyen una extraordinaria riqueza, donde la vida fluye sabiamente en libertad y armonía. Aquí la intervención humana es mínima,
se concentra y manifiesta en el profundo respeto hacia los ecosistemas. Como un último intento para no dejar morir a nuestro agotado planeta. Matices de rosa y coral pintan la playa que tiene el nombre de Ría Lagartos, santuario del estado de Yucatán. Son los flamencos, majestuosas aves que forman enormes colonias que en México solo es posible admirar de forma silvestre en esta zona. Son 606 hectáreas de arenas blancas, aguas limpias de intensos colores y barreras de mangle que protegen el lugar. Aquí conviven especies como el mono araña, jaguar y tortugas verde, caguama y carey. Esta es la playa de Isla Contoya en Quintana Roo. Una vegetación en equilibrio da hospedaje a una diversidad de especies. Fragatas, pelícanos café y otras 148 especies disfrutan de cielos limpios y alimento suficiente en lo que se conoce como el refugio más importante de aves del Caribe. En todo el territorio mexicano solo existen 18 santuarios naturales, espacios de vida que debemos conservar. Otra categoría de las áreas naturales protegidas son las áreas de protección de los recursos naturales. Son espacios destinados a la preservación y protección del suelo, los recursos naturales localizados en terrenos forestales, las cuencas hidrográficas, ríos, lagos, lagunas, manantiales y aquellos cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando se aprovechan para el abastecimiento de las poblaciones. Entre ellas se encuentran la cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego número 4, Don Martín, en Coahuila. El Bajo Río San Juan, entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas. La zona forestal en las cuencas de los ríos de Valle de Bravo, Malacatepec y Temascaltepec, en el Estado de México. Y la cuenca hidrográfica del río Necaxa, en el Estado de Puebla. En poco más de un siglo, la protección de las áreas naturales protegidas ha crecido considerablemente. En la segunda década del siglo XX se contaba con 1.529 hectáreas. En 1950 se protegían más de 1 millón. En la década de los 80 se incrementó a casi 10 millones. Con la llegada del siglo XXI ya se protegían más de 25 millones de hectáreas. Es muy importante el vínculo que existe entre las áreas naturales protegidas y la mitigación a los efectos del cambio climático. El cambio climático es una realidad que estamos ya viviendo y las áreas naturales protegidas nos ayudan de manera importante a mitigar los efectos. La protección de los ecosistemas es una responsabilidad que recae también en la sociedad. Actualmente existen 400.000 hectáreas reconocidas como áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Son predios de propiedad privada, certificados ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para salvaguardar sus recursos naturales, manteniendo la libertad de aprovecharlos sustentablemente, minimizando el impacto ambiental. México es el tercer país con mayor diversidad biológica del mundo, no solo por ser poseedor de un gran número de especies, sino también por su amplia variedad de ecosistemas.
En nuestro país se encuentra el 12% de la biodiversidad total del planeta, lo que representa el gran compromiso de conservar bosques y selvas que regulan el equilibrio hídrico y el clima. Preservar un gran número de mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios básicos para la salud de un ecosistema. Montañas que regulan la temperatura del planeta y desempeñan un papel esencial en el ciclo del agua. Lagos y ríos vitales para actividades domésticas, agrícolas, industriales y energéticas. Desiertos, planicies, mares, manglares y arrecifes que tienen un valor inestimable para los mexicanos. Es un reto, una obligación y una necesidad preservar las áreas naturales protegidas, nuestro tesoro nacional.